Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, hoy el comentario va, que fíjate que, bueno, usualmente hablamos de los impuestos federales, que son los que tienen o pueden llegar a tener mayor impacto en las empresas, en los negocios, ¿no? Pero también hay impuestos estatales e impuestos municipales, ¿no? Dentro del mapa que tenemos en nuestra República Mexicana, dentro del mapa fiscal, vamos a llamarlo así, pues hay una serie de impuestos estatales a los que en esta ocasión me quiero referir, en donde, bueno, pudiéramos hacer una división, una gran división, ¿no? Entre varios aspectos, ¿no? En los que se graban diferentes aspectos, ¿no? Hay impuestos ecológicos, ¿no? Hay impuestos a las bebidas alcohólicas, hay impuestos a los premios, que ya hemos comentado aquí en tu programa, hay impuesto al hospedaje, y hay impuestos sobre nóminas. Esta, digamos, pudiera ser los cinco grandes apartados, ¿no? En donde pudiéramos basarnos para poder clasificar los impuestos en las 32 entidades federativas de nuestro país. Y uno nuevo, digamos, que se está incorporando, que es los impuestos a las plataformas digitales. Y pues novedoso, desde luego, porque las plataformas digitales es algo novedoso. Y esto viene a cuento, Jorge, amigos, porque en nuestro estado, Veracruz, de todas estas clasificaciones, bueno, hay un impuesto sobre nóminas, hay un impuesto al hospedaje, ¿no? Hay un impuesto a los premios, ¿no? Todavía no hay impuestos ecológicos y, bueno, esto es algo que se ha discutido mucho, pero que, bueno, sería más adelante tal vez que se pudiera analizar. Pero específicamente me quiero referir ahora al tema del impuesto sobre nóminas. Hace un par de semanas, específicamente el 1 de marzo, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado unas nuevas reglas para hacer un dictamen, para que los contadores públicos hagan el dictamen del impuesto sobre nóminas, el conocido como impuesto sobre nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde hace muchos años, allá por el año 2011, surge la obligación de hacer un dictamen para los contribuyentes que sean sujetos de este impuesto. Y los contribuyentes que son sujetos de este impuesto son aquellos que tengan desde un trabajador hasta la cantidad infinita. Es decir, me hago sujeto de este impuesto yo, que tengo un trabajador, o que tengo dos, o que tengo 100, o que tengo 2,000, no importa. Ya desde uno estoy obligado a pagar este impuesto, que actualmente es el 3% sobre los pagos que hagas de la nómina. Y en 2011 es donde se establece la obligación de hacer un dictamen de este impuesto por un profesional de la contaduría pública. Ahora bien, el 1 de marzo se emiten nuevas reglas, se emiten una serie se hacen algunos cambios donde resaltan básicamente dos cosas. La primera es que durante muchos años, para estar obligado a dictaminar, se tenía que tener en el ejercicio anterior, en el ejercicio fiscal, un promedio de 150 trabajadores mensuales. Es decir, es para empresas que tienen 150 o más trabajadores. Así estaba la regla. Si yo cumplía con ese parámetro, estaba obligado a dictaminarme. O bien que en ese ejercicio inmediato anterior estuviera yo o hubiera yo pagado más de 4 millones de pesos en sueldos y salarios. Es decir, si no cumplía yo con un parámetro, tenía yo que vigilar el otro. Si no cumplía con ninguno, no estaba obligado a presentar mi dictamen. Así fue muchos años hasta ahora, el 1 de marzo, que se publican estas nuevas reglas con entrada en vigor a partir del 2 de marzo, en donde ahora me dicen las nuevas reglas
Primero, algo novedoso, ya hay un dictamen voluntario, no se puede hacer de manera voluntaria, ya no solo los obligados, y cambian los parámetros. Estos parámetros que cambian son que ahora los trabajadores, para estar obligado, necesito tener 300 trabajadores o más en promedio cada mes. O sea, sube al doble la cantidad, el parámetro. Y para efectos de el pago de sueldos, ahora se hacen también un parámetro en salarios mínimos, cosa que está equivocada, pero así está la regla, en salarios mínimos. Es decir, hasta 108,000 salarios mínimos, que debemos entenderlos como unidad de medida y actualización, no como salarios mínimos. Ahí hay un error de redacción y de técnica jurídica, porque no deberían ser salarios mínimos, sino unidades de medida y actualización, y cambia mucho. Si nos apegamos a la unidad de medida y actualización, entonces están obligados aquellas personas que en el ejercicio anterior hayan pagado 11,725,000 pesos o más de sueldos y salarios. Sube sustancialmente de 4 millones a 11,725,000. Pero además viene una nueva circunstancia, que es que hay sujetos que están o que pueden presentar su dictamen de manera voluntaria, y son aquellos que hayan pagado hasta 54,000 UMAS, es decir, hasta 5,862,000. Si yo rebasé esa cantidad, pero no llegué a los 11,725,000, puedo de manera voluntaria hacer mi dictamen. Y lo mismo con los trabajadores, de un promedio de 150 a 300 trabajadores. Esto es importante porque, como podemos observar, Jorge, los parámetros cambian, y entonces esa obligatoriedad que teníamos antes ahora cambia muchísimo, porque de 4 millones, ¿no?, de pagar más de 4 millones, esto sube hasta 11,725,000 pesos de sueldos y salarios, y entonces las empresas más pequeñas se podrán evitar ese costo adicional y esa obligación de contratar a un contador público para que les haga su dictamen, ¿no? Y los demás, los que quieran tener la certeza de que sus obligaciones fiscales en este sentido están bien cumplidas, bueno, pueden hacerlo de manera opcional, siempre y cuando hayan rebasado en el pago de sueldos y salarios 5,862,000. Entonces, creo que vale la pena tenerlo muy presente, porque la fecha límite para presentar el aviso de que me voy a dictaminar, si es que caigo en estos parámetros, es el 30 de abril, Jorge. Y entonces, si queremos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, debemos de estar muy, muy al pendiente. Definitivamente, Mauro, y son temas especializados, como toda la explicación que acabas de dar. No es nada fácil poder entender cada uno de estos impuestos, qué tenemos que tributar, qué no, si estamos exentos de algo o no, y para eso pues necesitamos expertos como ustedes. Mauro, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en Twitter, ahora X, en @VillalobosMauro, en LinkedIn estamos como Corporativo Villalobos, y en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook, Jorge. Muy bien, Mauro, pues como cada semana, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.